veamos qué es lo que tiene para nosotros esta semana la doctora Leticia Calderón Chelius. Vamos a ver. Braulio, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, pues les mando un saludo a todos y déjame que te cuente que quiero platicarles en esta ocasión de un tema del que casualmente y por cosas de la vida yo lo he estudiado y acompañado desde hace mucho tiempo y tiene que ver con el tema de los votos de los mexicanos que radican en el extranjero. Y fíjate que por ahí te va el asunto. Habrán oído, hay una controversia, hay una discusión, hay toda una, digamos, discusión contra, a favor de que se dijo esta semana que 40,000 mexicanos no podrán votar desde el extranjero, aunque se habían registrado. Y bueno, salió la autoridad del Instituto Nacional Electoral a hacer una pequeña aclaración, que desde mi punto de vista, ahí está el problema. Pésima, digamos, comunicación, no supieron comunicar lo que querían decir y ahora sí que yo se los voy a traducir porque creo que han generado más ruido del necesario y lo que pasa es lo siguiente. Mira, se inscribieron 226,000 personas al padrón electoral para poder votar desde el extranjero. Y la autoridad electoral encontró en esta revisión que hacen en esta etapa en que se tiene que revisar todos los padrones, no creas que solo el de los mexicanos desde el extranjero, encontraron inconsistencias que les brincaron y empezaron a rascarle y encontraron, por ejemplo, que había una anomalía en términos del número de registros que se habían hecho desde una misma dirección. También empezaron a ver que había direcciones que no existían, revisaron la documentación de una dirección y que después vieron que no vivía ahí la persona, incluso se hicieron visitas físicas a algunos domicilios de manera aleatoria y empezaron a encontrar, digamos, a jalarle el estambre y a encontrar que esas anomalías que ellos dictaminan en 40,000 aproximadamente, un poquito menos, pues que tendrían que revisar y que en todo caso mostrar que es la persona, el domicilio está bien, es correcto, la firma, que es otro dato que brincó mucho, es que habían tomado la foto de la firma de la credencial, pero no la firma. Entonces, son detalles que obviamente son horribles, son engorrosos, sobre todo porque es gente a la que ya le habían dicho, a la gente de buena fe, que ya le habían dicho que ya su trámite estaba completo y chao. Tú dices, yo ya estoy lista para votar. Y resulta que a la hora de la hora, pues no, Braulio. Estas personas, los que auténticamente quieren votar, van a tener que o mandar sus documentos, lo que les pidan, vamos, no repito todo este rol. Pero el asunto es que es un tema, el del voto de los mexicanos en el extranjero, tan valioso, tan importante, que yo estoy de acuerdo con que lo cuiden al extremo, porque no vaya a ser que por no cuidarlo, Braulio, después de la elección, alguien quiera usarlo como motivo para ubicar por ahí un fraude. Y aunque es un número menor respecto a los 100 millones de mexicanos que vamos a poder votar, bueno, y de los que realmente votemos igual van a ser millones de personas, el detalle es que no faltará el listillo que quiera decir y que quiera impugnar toda la elección porque encontraran alguna anomalía desde el extranjero. Entonces, me parece muy bien que le pongan una revisión con lupa, si hay alguna cuestión que no es clara, que la aclaren. Es obvio que las personas que de buena fe, decía yo, quieren y ya pensaban votar y ya hicieron todo el trámite, pues van a acreditarlo y se acabó. Tienen hasta el 5 de mayo, o sea que tampoco es para mañana, pero mejor que se apuren porque ya sabes que eso fue parte del problema, que todo esto se dio en los últimos días de que tenían para registrarse y entonces, pues un número que no tenían todavía previsto de miles de personas entraron en esta revisión porque pues, de repente tenían 200,000 y de repente ya tienen mucho más. Y bueno, pero déjame ir a un punto un poquito más complicado. ¿Qué es lo que pasa con el voto de los mexicanos en el extranjero? Por lo cual se han manifestado tanto la candidata de la oposición como la candidata digamos, de Morena, o Morena, Partido Verde, PT, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, ¿no? ¿Cómo se han manifestado? Bueno, mira, las dos no tienen razón. Porque por un lado, una impugnando y diciendo que no los dejan votar y que iban a votar por ella, eso dijo Xochitl Gálvez, y eso no ocurre así. El voto de las personas que radican en el extranjero en todos los países es un voto espejo. Espejea al país del que son, espejea la realidad política del país que se tiene, un poco más, un poco menos, no te voy a decir que exacto, pero hay una realidad de la cual son pues, partícipes quienes radican fuera, o sea, si no, no serían, digamos, no tendrían conexión alguna con el país de origen, y no, al contrario. Entonces, más bien habría que esperar a ver que ese resultado, qué tanto se acerca
al tipo de votación que tendremos en México. Pero eso habría que verlo después de la elección. Te viene la otra, Claudia Sheinbaum diciendo que le están de 40 millones de mexicanos. No, ciudadanos mexicanos con posibilidad de votar, tenemos 1,5 millones porque son quienes tienen una credencial para votar desde el extranjero. Y este 1,5 millones quiere decir que son personas que teniendo un domicilio fuera del país, acreditaron todo el trámite como cualquiera que obtiene una credencial para votar, Braulio. Hay que ir a las oficinas, en este caso no los enredo, pero es un trámite que se hace por internet. Bueno, ya que tienes la credencial, ahí tienes que registrarte y después darte de alta en el padrón electoral. Entonces, claro que es engorroso, sobre todo porque es en un periodo muy corto. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros hacemos lo mismo, nada más que nosotros lo hicimos, en mi caso, hace muchos años y simplemente corroboro que siga estando, bueno, la verdad es que muchos ni corroboramos, ¿eh? Tendría que corroborar que estoy en el padrón electoral y el día que vaya a la casilla, efectivamente esté ahí mi foto, porque esa es parte de la cosa, que por ley nosotros sí tendríamos que hacer esa revisión, ¿eh? Ojo con esto, pero bueno, el asunto es que en el caso de los mexicanos en el extranjero, en un corto tiempo tienen que hacer todo el trámite que en realidad uno hace a lo largo de los años, o ya hiciste y no repites. Y aquí entra un tema que efectivamente la autoridad electoral debe revisar. Se les ha dicho mucho, pero bueno, como que oyen y luego no oyen. Y es, entre otras cosas, ver de qué manera el padrón electoral simplemente queda resguardado de una manera absolutamente protegida y no tiene que repetirse en la siguiente, en la elección intermedia o la siguiente elección presidencial y concurrentes, porque eso es lo que pasa hoy en día, que se tiene que desechar, digo, de una manera legal y con todos los procedimientos, pero se tiene que desechar el padrón electoral y eso implica, Braulio, que en las siguientes elecciones otra vez la persona que quiere votar, aunque ya tenga la credencial, tiene que volver a registrarse y darse de alta en el padrón electoral. Es obvio que para la gente eso es una monserga. Si nosotros lo tuviéramos que hacer estando en el país, pues la verdad es que todo el mundo estaría protestando. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, de eso a que hay muchos más millones de mexicanos que podrían votar, eso es totalmente cierto. Pero el avance ha sido pianito, ha sido muy lento, ha llevado mucho tiempo, muchas personas han peleado por este derecho, porque no es cosa fácil, ¿eh? Se negó por mucho tiempo. Y el asunto es que al final de cuentas, bueno, otros millones que podrían votar tienen que tener, entre otras cosas, un requisito que en nuestra ley electoral y en nuestro tipo de proceso electoral tenemos inscrito, y es que para votar se tiene que tener la credencial esta con fotografía. Se intentó que se acreditara, que un mexicano radicado fuera pudiera acreditar, por ejemplo, con la matrícula consular, que en Estados Unidos tienen millones de personas. Pero bueno, yo nada más les recuerdo que cuando se intentó proponer algunas cuestiones, la famosa reforma electoral, la oposición dijo no, y ni siquiera esas cosas que eran más, digamos, fáciles de aprobar porque son de beneficio colectivo y que podrían darle votos efectivamente a un lado o al otro, pues no lo quisieron ni discutir. Era una cosa que era interesante de pelear, de ponerla en la mesa y explicarle a los que no entienden bien el tema por qué podría servir en el caso excepcional de quienes radican en el extranjero. Y por otro lado, y como para ir cerrando con esto, Braulio, sí déjame decirte que es un tema, insisto, tan delicado, tan valioso, que ha costado tanto trabajo, que yo creo que vale la pena que la autoridad electoral, digamos, aunque se lleven guayabazos, ya no me importa que se los den a ellos, pero que sí cuiden al extremo este procedimiento, porque es una cuestión que al final de cuentas y al paso de un poco de tiempo beneficiará a muchísima gente. Tenemos hoy 226,000 personas inscritas, de las cuales 40,000 deben hacer esta revisión, aunque no la revisaran todos. Bueno, yo sí creo que vamos a estar sobre las 200,000 personas, que eso ya va a romper récord de participación, sí, y solo sí, aquellos que se inscribieron y que realmente se aventuraron ya sabes, sacar la credencial, registrarse y luego inscribirse en el padrón electoral, de una vez cierran todo el círculo y votan. Ojalá lo hagan, Braulio, ojalá quienes nos están oyendo, además, el voto chilango es importantísimo, porque nosotros tenemos además un diputado chilango, ¿eh? Y ahí hay toda una discusión y controversias, pero ese sería el comentario. Creo que desde otra lógica a lo que se ha oído,
incluso por la gente malqueriente y bienqueriente de una y otra tendencia partidista. Pero la realidad, lo que yo te estoy comentando, es más técnico, y en ese sentido, pues me aparto no solo de los partidos, sino del mismo INE, y Dios me libre en ese sentido, pero sí creo que en este momento vale la pena, digamos, que quede claro cómo está esta controvertida discusión de la semana. Te mando un abrazo muy grande y saludos a todos, como siempre, hasta la próxima semana.